Así es, estamos en Argentina, donde además del dulce de leche y el asado, podemos encontrar falopa en cualquier lado, escondida en un auto, en un tanque, en la panza, tierra latina donde no falta el contrabando original y donde una avioneta te puede aterrizar en tu propia casa. Prepárate que este video es un golazo. Esto es Aeropuerto en Alerta. ¡Bienvenidos! La que te voy a contar ahora, si no fuera por estas fotos, no te la cree nadie. Y resulta que, durante la noche, la Autoridad Marítima Nacional patrullaba el río Paraná cuando visualizó con la ayuda de visores nocturnos un bulto flotando con la apariencia de un camalote. Los polis curiosos se fueron arrimando y descubrieron que era un tipo disfrazado de camalote. No te estoy cargando. No venía del carnaval de Corrientes ni de una fiesta de disfraces. Se trataba de una malla tipo media sombra con hojas naturales y artificiales que en su interior contenía bolsas plásticas color negro, el cual era empujado por una persona desde adentro del agua. Me da risa y pena al mismo tiempo. Venga, señor, suba al bote y deje de hacer pavada por un par de pesos. Luego de examinar la carga que el contrabandista intentaba ingresar al país, se constató que se trataban de 200 cartones de cigarrillos sin aval aduanero, con un valor de mercado que superaba los 2 millones de pesos. ¿Esta camioneta roja venía rara? No, lo que sigue. En hora de la tarde me contó don Braulio, que tiene un puesto de carnada viva sobre la ruta 307, que los efectivos de la sección Montero, dependiente del escuadrón Núcleo Aguilares, mientras efectuaban controles a la altura del paraje Las Mesadas, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux de color roja proveniente de la provincia de Salta con destino hacia Mendoza. Al momento de la inspección, los polis vieron que la caja del rodado venía rara, debido a que las dimensiones del piso no coincidían. Ni lerdos ni perezosos, ante ese detalle, destornillaron la tapa, desmantelaron el lomo cobertor que derivó en el hallazgo de un doble fondo, no solo en ese sector, sino también en las puertas. Encontraron escondidos un total de 80 paquetes rectangulares que fueron sometidos a la prueba de narcotest y arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso de casi 85 kilos. Pero ahí no termina todo, porque detrás de esta camioneta cayó una Amarok que también tenía vinculación y en la que hallaron 1.537.850 pesos en efectivo y $5.700. Mucha platita difícil de justificar. Intervino el Juzgado Federal de Tucumán número 1 y quedaron todos presos. Y acá ni plata ni droga, mucho más bizarrón el asunto. Este chanta llevaba patos. No te estoy jodiendo. Viajaba con 150 patos en el baúl de su vehículo. Esto pasó sobre la autopista de Ezeiza Cañuelas, a la altura del peaje Tristán Suárez, en la provincia de Buenos Aires, donde Gendarmería detuvo la marcha de un vehículo. Al momento de la inspección, los uniformados escucharon sonidos provenientes del baúl. Al abrirlo, en presencia de testigos, los gendarmes hallaron 150 patos Pekín que estaban distribuidos en 3 cajas plásticas de color amarillo, o sea, en composé con los bichos. Lo loco es que la justicia dispuso el secuestro de las aves, pero al conductor lo dejaron seguir viaje, aunque se le abrió una causa. Acá otro caso de micros con droga, pero en esta oportunidad la protagonista es la provincia de Salta. Estamos hablando de una organización criminal dedicada al transporte de falopa y contrabando de mercadería que operaba desde la provincia de Salta hacia Tucumán, Buenos Aires, Mendoza y San Luis, y fue desbaratada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En un control vehicular en Metán, Salta, los oficiales secuestraron un colectivo que llevaba ocultos en un doble fondo paquetes de cocaína con el sello del delfín, marihuana y hojas de coca, entre otras mercancías. Parece que la investigación ya venía desde hace varios meses y fue así que dieron con la información de que esta mafia utilizaba colectivos y camiones para transportar marihuana y cocaína, como así también contrabandear cubiertas, cigarrillos y hojas de coca, entre otros productos. Con la asistencia de un sistema móvil de inspección de rayos X y un perrito, le dieron el golpe a este colectivo. El chofer es un ciudadano argentino de 51 años que no tenía documentación, que fue detenido y además se secuestró el colectivo,
149.500 pesos, un celular, un pendrive e información de interés para la causa. Y acá no termina todo. Al día siguiente, el personal policial realizó 2 allanamientos donde se detuvo a una mujer de 23 años y se decomisó una moto, una balanza, 10 tarjetas de débito y crédito a nombre de la detenida, 4 teléfonos celulares y un pendrive, entre otras chucherías delictivas. Pará. Explícamelo para que lo entienda mi tía, diría un periodista de Argentina. Bueno, te lo explico. Resulta que la gendarmería estaba en la ruta parando autos, camiones, pidiendo documentación, tomándose unos tereré cagados de calor y de repente paran un camión. Y ven que el conductor se baja y corre para el monte. ¿Quería ir al baño? ¿Le habían caído mal los churros con dulce de leche? Bueno, parece que no, porque al revisar el camión sospechoso, los polis encontraron en la caja de carga 184 bultos con 1.067 paquetes con marihuana y un peso de casi 2.000 kilos. Todo esto pasó en la Ruta 12 en la provincia mesopotámica de Misiones, en el noreste argentino. Acá otro caso de vehículo modificado para el transporte de falopa, y es que 2 chantas viajaban hacia Santa Fe con 54 kilos de cocaína ocultos en el torpedo del auto. Al revisar el coche marca Nissan, los gendarmes detectaron que el sector del tablero tenía partes que estaban raras. Todo esto pasó en la Ruta 34 en Santiago del Estero y los tipos venían de Salta con la idea de llegar a Santa Fe. El tema es que cuando los polis se pusieron a revisar todo, notaron que la parte del tablero tenía cosas que no cuadraban demasiado y decidieron desarmarlo. Allí los gendarmes abrieron el sector del torpedo y se encontraron con los paquetes de farafrafrusa empaquetada como se empaqueta la farafrafrusa, por supuesto. Con razón dicen que el aire acondicionado andaba medio mal. Posteriormente, el personal de criminalística y estudios forenses llevó a cabo las pruebas de narcotest sobre la sustancia hallada, que arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 54 kilos 990 gramos. Tucumán, tierra de la negra Sosa y las cargadas de choreo. Ya estoy harto que digan que los tucumanos somos ladrones. Tiene también a algunos sabandijas atentos al narcotráfico, como estos 4 que intentaron darse a la fuga, y no por tener las patentes impagas, sino porque arriba de la chata llevaban 155 kilos de merca. Cuentan los diarios tucumanos que todo ocurrió en horas del mediodía, cuando los gendarmes del grupo Burruyacú, que en quechua significa donde beben agua los burros, se dieron cuenta que 2 camionetas que venían por la Ruta 34, al ver el control policial, se dieron a la fuga pisando el acelerador bastante fuerte. Ante esa situación se empleó un seguimiento controlado en el que, por conocimiento de la zona, lograron cortar el paso de una camioneta Toyota Hilux ocupada por 4 personas, 3 ciudadanos bolivianos y 1 de nacionalidad argentina. Al momento de la inspección, los uniformados notaron la presencia de bolsas de arpillera en la caja del vehículo y ahí nomás buscaron testigos y detectaron 150 paquetes rectangulares de color amarillo, similares a las utilizadas para guardar cocaína. Como todo daba cuenta que seguro todo eso era merca, porque la pinta no le faltaba, le hicieron el narcotest y claro, positivo para los 155 kilos de cocaína de buena pureza que venía en la camioneta y todos para la comisaría. El Chaco tiene los campos de algodones, pero también parece que algunos capullos son más oscuros. Y claro, es que son cogollo de marihuana. 378 kilos de marima traía un tipo en su embarcación. Lo más pancho venía por el río Paraná, donde se pescan buenos dorados y surubís, y también algún narco como este que fue agarrado por la prefectura, que curiosos del barquito y viendo que traía varios bultos, se le acercó a mirar más de cerca. Y a la altura de Barranqueras lo detuvieron, revisaron las bolsas de arpillera y encontraron 306 paquetes con esos cogollos de marihuana. Escuchá bien este dato. La droga incautada tiene un peso total de 378 kilos y un valor de 3.200.000 pesos. Mira cómo venía la matanga en lancha. Che,
Yo asunto de gomería mucho no entiendo, pero creo que así no se saca una cubierta. Pero claro, acá no habían pinchado. Acá lo que buscaban era la rica que estaba toda guardada en estas ruedas. Resulta que los gendarmes controlaron 2 camionetas y descubrieron que sus neumáticos estaban rellenos con 110 kilos de cocaína. Así arranca la cosa, bien tranqui. Los uniformados notaron que ambos vehículos poseían sus cubiertas con exceso de aire en la calibración, pero mira cómo están en todas, lo que derivó en el hallazgo de 136 ladrillos con la droga y por esto 3 tipos detenidos. En presencia de testigos, los funcionarios contabilizaron un total de 136 ladrillos que fueron sometidos a la prueba de campo narcotest, dando resultado positivo para cocaína con un peso total de 110 kilos y 128 gramos. No son bolsas esperando la recolección de residuos, son paquetes de marihuana envasados y listos para la venta. Un combo valuado en, escuchá bien, porque ni vos ni yo la ganamos en un año, 55 millones de pesos. La droga estaba seccionada y lista para vender. También se hallaron plantas y semillas de cannabis. Mirá los frasquitos todos bien etiquetados. ¡Cuánta organización! Todo este hallazgo de cogollos, plantas y semillas de marihuana se descubrió en un allanamiento realizado en San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro. Como resultado del operativo se detuvo a un hombre y se secuestraron 33 frascos, 3 recipientes y 54 bolsas con marihuana lista para vender. Esto sigue, 51 plantas, más de 300 gramos y 76 blisters con semillas de cannabis y 3 recipientes de pasta rosín, que es un derivado de la marihuana y que según mi tía Maruca, pega fuerte como patada de allanamiento. Acá te cuento un caso donde participaron unos polis y un perro llamado Minos. El Firulais marcó la barra alerón de una camioneta y los gendarmes hallaron 17 kilos de metanfetaminas. Después de un trabajito casi de chapista, los policías dieron con la droga sintética. Cuestión que 3 personas fueron detenidas durante la madrugada a la altura del kilómetro 1466 de la Ruta Nacional 34. Los efectivos del Escuadrón 50 Aguaray detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok en el que viajaba un hombre y 2 mujeres provenientes de Salvador Massa con rumbo hacia Salta capital. Hasta ahí todo tranquilo, deme registro, cédula verde por favor. Pero el perro, que no habla nada pero ladra mucho, parece que olfateó algo más que un sándwich de milanga en la guantera y alertó sobre algo sospechoso en la carrocería de la camioneta de alta gama. Ante las altas posibilidades de estar frente a un hecho ilícito, los funcionarios pudieron observar, a través del escáner de aduana, que dentro del elemento metálico la cosa estaba rara. Luego de realizar varios cortes, los gendarmes extrajeron una sustancia blancuzca que al ser sometida a la prueba de campo narcotest arrojó como resultado positivo para metanfetamina con un peso total de 17 kilos 580 gramos. La capital federal tiene 2 barrios, Flores y Floresta. Si sabes cuál es la diferencia, dejalo en los comentarios. Cuestión que 2 hermanitos de nacionalidad peruana fueron detenidos en Floresta, pero los habían empezado a seguir en Flores. Los corrieron toda la avenida Rivadavia, que es la más larga de la ciudad. El narcomenudeo es un flagelo. Los chantas venían en un Fiat Palio que circulaba de manera errante, o sea, sin rumbo fijo, por lo cual los efectivos se acercaron al vehículo ocupado por estas 3 personas. Aparentemente son hermanos y hay un menor que ya se lo llevó el área de minoridad. Tras pedirles que detengan su marcha, el conductor intentó escapar por Rivadavia hacia el oeste, siendo interceptados al 7800 de esa avenida, ya en jurisdicción del barrio de Floresta. Enseguida empezó a tratar de evadir el control. Al requisar el auto, los oficiales hallaron bolsas tipo consorcio, con panes de colores celeste y amarillo y negro, que envolvían la cocaína, totalizando 70 paquetes con un peso total de casi 74 kilos de fafafa. Decomiso totalmente inusual, ahí hay 70 panes de cocaína. Los oficiales secuestraron también dinero en efectivo, pesos y dólares, 3 celulares, una balanza de cocina familiar, carteras y una mochila en las cuales estaba el dinero. En la ciudad de Buenos Aires a los narcos los metemos presos. En esta otra vuelta, los gendarmes del norte argentino detectaron un hombre con intenciones de cruzar desde La Quiaca, Argentina, a Villazón, Bolivia. Al verse sorprendido por la policía, no tuvo mejor idea que salir rajando para el lado de Bolivia, dejando tirado el cargamento que traía. Carga que al ser revisada, los funcionarios constataron que trasladaba recipientes con 137.038 píldoras de droga sintética. Venía lleno de meta el bagallo. Y al tipo todavía lo están buscando.
Una de las modalidades de traficar droga que ya hemos tratado en varios videos de nuestro canal es la de ingerir cápsulas. Es una práctica habitual y la más peligrosa. La ruptura del látex que recubre la cápsula podría provocar un cuadro de toxicidad o sobredosis letal para la persona. Te morís, chabón, chabona. En este caso se trata de dos ciudadanos de nacionalidad boliviana. Habían ingerido 95 y 89 cápsulas cada uno, y fue el perro Nair el que alertó a los uniformados durante la inspección de un remis. Los polis realizaban un control de prevención sobre la ruta nacional 9 en Jujuy cuando detuvieron la marcha de un vehículo con servicio de remis que venía de La Quiaca. Al efectuar el control sobre el equipaje, el perro se puso loco y dio señales de detectar algo polémico. Los gendarmes tomaron contacto telefónico con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para extremar las medidas de control y prevención sobre estos viajeros. Las personas fueron llevadas a un hospital donde, placa por medio, pudieron observar que poseían cuerpos extraños en su abdomen. Eran más de 2 kilos de merca lo que llevaban en la panza en forma de cápsulas. 1.300 kilómetros separan Formosa de Buenos Aires y todo este trayecto intentó ser recorrido por este tanque metálico a bordo de un camión de encomiendas, pero que al ser detenido por la policía caminera junto a la perra Julia, se descubrió que no todo era lo que parecía. La perrita dio alerta de algo raro en ese tanque con forma de Minion y los gendarmes procedieron a abrirlo. Y mira qué sorpresita, bien compacta venía adentro toda esta marihuana. Eran 30 kilos de cogollos bien prensados y que se dirigían al barrio porteño de Barracas, así que ahí nomás se decidió una entrega vigilada para dar con los destinatarios del tanque, que resultó ser un tipo que al toque quedó detenido cuando se presentó a buscar el envío. Esconder droga en envases de comestibles es otra de las modalidades muy usadas por los narcos, y en este caso fueron estas latas de pescado las protagonistas, usándolas para ocultar 12 kilos de pasta base de cocaína. Por el caso hay 5 detenidos y todo sucedió con el personal de controles en ruta de Santiago del Estero, donde pararon un micro que venía de un tour de compras y al revisarlo encontraron que en la bodega había 2 bolsas de polietileno que no poseían propietario y contenían 23 latas de jurel con salsa de tomate con diferentes pesos entre sí. Ahora este de consistencia más sólida. Este detalle raro alertó a los gendarmes, que comenzaron a destapar las conservas de pescado ante testigos. En su interior hallaron una sustancia compacta de color amarillenta, la cual fue sometida a pruebas de orientación narcotest, las que arrojaron resultado positivo para derivados de cocaína, o sea, pasta base. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a determinar cuántos son, porque pesan diferentes. Se trataba de 12 kilos 424 gramos de esta sustancia y los 5 sospechosos de ser los dueños de los bultos presos e incomunicados. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no actúa solo en aeropuertos, llevó a cabo un procedimiento en la ciudad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, que culminó con la detención de 3 hombres y el secuestro de más de 12 kilos de marihuana. Todo esto sucedió tras meses de investigación. La policía venía dale que te dale, y de este modo los oficiales identificaron a un sospechoso que tenía encima 5 gramos de marihuana, motivo por el cual fue detenido, y ahí nomás pintó allanamiento en una casa en la misma ciudad, donde detuvieron a otros 2 hombres y secuestraron 14 paquetes rectangulares de nylon que contenían envoltorios de marihuana listos para su distribución. No solamente la droga es motivo de tráfico, acá veremos 2 casos donde lo que intentaban llevar de querusa no era ni coca, ni porro, ni meta. Escuchá bien, en un tetrabric de jugo ocultaban fajos de dólares. Todo empezó con unos gendarmes revisando un bondi de larga distancia, donde le pidieron a un pasajero que mostrara sus pertenencias. El tipo tenía un envase tetrabric de jugo, pero notaron que la caja no contenía líquido, pero igual estaba sellada. Raro. Así que la policía revisó mejor y dio con varios fajos dentro de 2 paquetes con dólares y pesos. Esto pasó sobre el kilómetro 34 de la ruta nacional 9 al detener un micro que se dirigía hacia la ciudad salteña de Orán. Ahí venía un ciudadano boliviano con este jugo extraño que al principio se pensó que podía llevar droga, pero al abrir ambos envoltorios, los gendarmes hallaron fajos con billetes y contabilizaron $104.500 y 919.000 pesos, y este señor preso por lavado de activos.
Este caso tranquilamente podría ser parte de una serie narco. ¡Estoy cayendo, repito, estoy cayendo! Y se trata de una avioneta narco justamente que venía de Bolivia sin ningún tipo de permiso de uso del espacio aéreo y debió aterrizar de emergencia en un campo de Entre Ríos. Hizo la denuncia. ¿Le avisó con ustedes? El aterrizaje forzoso de una aeronave con 359 kilos de cocaína en un campo del departamento de Islas de Ibicuy, en Entre Ríos, develó una trama narco que involucra además a una joven de 21 años muy conocida en Bolivia por ser ex reina de belleza. Sí, escuchaste bien. Y soporta, perra, porque me está yendo muy bien. Y además sería hija de un importante narco boliviano ya condenado, aunque otras fuentes aseguran que el capo es en realidad su tío. Eso no importa mucho. Esta joven, apodada Chabela, viajaba en el Cessna 210, un modelo que habitualmente es utilizado para trasladar los paquetes de droga desde el país vecino, junto a Carlos Costa Díaz, quien era el que piloteaba la nave. Fuentes del caso indicaron que Costa Díaz, un brasilero de 52 años, alegó que la joven fue parte del periplo porque es su pareja y le hacía compañía. Sin embargo, los investigadores sospechan que la chica, quien sería parte de una estructura criminal ligada a su familia, pudo viajar para evitar mexicaneadas. Los dos tripulantes intentaron evadir el arresto con una excusa que fue rápidamente descartada. Dijeron que ella estaba embarazada y que esa había sido la razón del descenso. Lo cierto es que se habían quedado sin combustible. Sabemos por comentarios de la existencia de droga, digamos, acá en el pueblo. Las autoridades del departamento de Islas de Ibicuy acudieron en la madrugada al llamado de un vecino que había visto aterrizar en su campo una avioneta cuyos tripulantes le resultaron sospechosos. Cuando los efectivos de la policía de Entre Ríos arribaron al lugar, se encontraron con un importante cargamento de droga en el aeroplano. Mirá todo lo que había. Un total de 359 kilos de cocaína, valuado en aproximadamente 14 millones de euros en el mercado europeo. En el doble fondo de esta valija encontraron estos paquetes que venían llenos de confites. Se trataba de una ciudadana dominicana, pero naturalizada argentina, que en la frontera con Brasil, en Paso de los Libres, intentaba ingresar con 10 kilos de crack y unas 9.000 pastillas de éxtasis. Parecen las piedritas que le pongo a mis peces, pero no, eran pastillas de drogas sintéticas. A propósito, ¿saben con cuál de estos nombres se conoce al éxtasis o MDMA? ¿Se le dice chucus? ¿Se le dice molly? ¿O se le dice picas? Deja tu respuesta en los comentarios que más adelante te damos la respuesta. Y acá tenemos otro caso con éxtasis, pero en el aeropuerto de Seiza. Esta linda valija que vemos en pantalla venía llenísima de bolsas con estas piedras de droga sintética, y con muy poco disimulo traían todo esto. Toda la ficha saltó con el escáner del aeropuerto, que mostró algo raro y arrancó el procedimiento con una ciudadana mexicana que finalmente terminó detenida, después que el narcotest diera positivo para éxtasis. Casi 15 kilos de droga valuada en más de $600.000. Ahora nos vamos al puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación en Paraguay, y agarraron a este tipo de nacionalidad paraguaya que entre la ropa pretendía entrar a Argentina con estos paquetes con cocaína. Ante las preguntas habituales que realizan los agentes de frontera, el hombre se puso muy nervioso y no contestaba con claridad. Y bueno, como vieron que estaba todo muy raro, lo revisaron un poco mejor y dieron con estos 3 paquetes que al realizar el narcotest dieron positivo con el color característico. Y este otro es un ucraniano que venía de Países Bajos. Mentira que traía algo. Cuestión que le revisaron esta valija, se la pasaron por el escáner y vieron que había unos paquetes raros, como para empezar. Le fueron sacando todas las cosas que traía: ropa, una receta de brownie loco, más ropa. No te olvides del desodorante. Y cuando le desarmaron el fondo, piedra libre las piedras de éxtasis. Más de 8 kilos. Se le hizo la prueba de narcotest y sí, azul turquesa, violeta, azul celeste, el color que vos quieras, pero eso es droga. Metilene-dioximetanfetamina de acá a Saturno y de vuelta. Aquí estamos recorriendo la Feria de la Salada. Nah, mentira. Esto es todo lo que le secuestraron a una señora que volvía de Miami y traía todas estas calzas con la intención de meterlas de contrabando. Esta mujer de nacionalidad argentina llegó con 3 valijas, nerviosa y apurada, un ingrediente perfecto para que te perfilen.
Y fue lo que hicieron. Pasaron las valijas por el escáner y ahí descubrieron unos bultos raros. Y sí, era toda esta mercadería sin declarar. La mujer no irá presa, pero deberá pagar unos $3.000 de multa. Una señora paraguaya volvía de Ciudad del Este y había acondicionado este auto para traerse de Querusa celulares y accesorios, pero no 2 o 3 pavadas como trae tu tía de Miami. No, se traía 6.000 productos. Mirá, no es un puestito de 11, es todo lo que le secuestraron. Unos 7 palitos en mercadería. Había guardado celulares por todos lados. Parece que le va a caber una multa de 23 millones de pesos. ¿Qué, Ricardito? ¿Te parece que eso es droga? No, juguete. Y claro, es que al principio todos pensamos que era solo un juego para chicos, pero viste que las cosas que vienen de China siempre algún defecto pueden tener. Bueno, estos parece que traían algún detalle de montaje. 2 kilos de cocaína que encontraron al desarmar estos 2 autos de juguete. Che, nunca le dan herramienta a los policías. Mirá, con un Tramontina está queriendo desmontarlo. Éramos tan pobres. Pero bueno, misión cumplida y este ciudadano boliviano fue detenido para que aprenda que traficar drogas no es un juego de niños. No, es un montón. ¿Están vivas?, preguntaría mi tía Susana. En ese autito que ven ahí venía terrible arsenal de armas de fuego, todas de origen turco. 7 fusiles semiautomáticos calibre 12 milímetros, un fusil semiautomático calibre 2.23, 4 pistolas automáticas calibre 9 milímetros. Ah, lo que aprendí de armas hoy. Parece que el tutú venía medio flojo de chasis y como lo notaron raro, lo pasaron por el escáner y ahí se armó el quilombo. Los fierros venían de Turquía y se planeaba llegar a Brasil como destino final, pero se lo vio medio nervioso y ahí se le vino la noche. Final de la historia, este tipo preso y seguro le caben de 4 a 12 años de prisión. Jefe, ¿a cuánto están las mandarinas? 2 kilos 1.500, pibe. ¿Y traen marihuana? ¿No está cargando, pibe? Y bueno, yo pregunto porque parece que este camión venía con mucho más que fruta. La policía se puso a revisar. El perro se puso a revisar y sí, además de dar positivo para olor a mandarina que no se va nunca más de la ropa, encontraron marihuana. 1.800 kilos venían entre toda esa fruta. ¿Anduvo bien la cosecha, muchachos? Por suerte a Gendarmería no se le escapa una y hábiles de reflejo pudieron detener al camionero que venía llenito de mandarinas y mandanga. Estamos viendo a la policía bonaerense en plena acción. Y sí, parece que los polis tenían el dato sobre una cocina de cocaína en la localidad de Ingeniero Budge, una zona denominada Caliente en el conurbano de Buenos Aires. Mirá. Vos anoche hablaste de flancitos. No son flancitos. Se trataba de 10 personas que armaron un mini cártel comandado por una familia de nacionalidad boliviana que incluso hablaba en quechua para no ser descubiertos. La investigación ya tenía un tiempo largo y llevó a la detención de todos los involucrados. Después de 19 allanamientos, secuestraron más de 8 kilos de pasta base, más de 5 kilos de cocaína, tambores y bidones con precursores químicos, una cocina industrial, autos, plata, fierro, de todo un poco y claro, todo raro. En este otro caso veremos qué encontramos. Seguime, chango, estamos llegando a una zona de selva. Acá cerca hay un río y mirá toda la falopa que hay. Esta es la prefectura que incautó más de 200 kilos de marihuana en la localidad misionera de Puerto Libertad. Un cargamento valuado en más de 118 millones de pesos. Y parece que los narcos tuvieron que abandonar los paquetes, la canoa, todo. Y la policía que patrullaba la zona dio con el botín. No están asesinando a un minion. Pasa que los delincuentes escondían la cocaína en estos tubos de GNC que descubrió la Guardia Federal de Argentina. En 9 allanamientos secuestraron 5 kilos de cocaína, dinero en efectivo, armas y municiones. Parece que en enero de este año ya habían encontrado 32 kilos y eso los llevó a iniciar una investigación que terminó con este operativo que para nada fue al gas. En este otro caso, la Gendarmería Nacional y esta perra llamada Laurita incautaron más de 24.000 pastillas de éxtasis, 30 paquetes con marihuana y un paquete con tusi, que es la cocaína rosa que estamos viendo en imágenes. La droga venía en ese camión y al pasarle el escáner perruno, se descubrió la carga sorpresa. Y hablando de éxtasis, te habíamos preguntado con qué otro nombre se conoce a esta sustancia sintética y la respuesta es Molly. Así le dicen al éxtasis o MDMA.
Pasemos a otro caso. Acá mirá, te hago un 4 fotos una palabra y adiviná. Muy bien, cocaína. La falopa venía en un micro de pasajeros desde Bolivia y al escanearlo vieron que había unos paquetes raros. Así que revisaron un poco más y dieron con más de 10 kilos de cocaína. Y ahora atención con este caso, nos vamos a la provincia de Misiones y acá más que tráfico de droga, hay tráfico de amor y ternura. Queremos presentar nuestro nuevo compañero y queremos que nos ayudes a elegir su nombre. Me muero con este cachorro futuro K9. Para participar puedes hacerlo dando me gusta, luego tu comentario con el nombre elegido y por último compartiendo la publicación y etiquetando a otra persona y como así nombrando al Instagram de la Policía de Misiones. Así que si se te ocurre un nombre, déjalo también en los comentarios de nuestro video. ¿Qué lleva ahí, señora? ¿No sabe lo que lleva? 3 ciudadanas bolivianas intentaron ingresar a Argentina con más de 6 kilos de cocaína oculta en su ropa. Las mujeres llegaron juntas a la frontera, pero acudieron separadas al control aduanero con diferencia de pocos minutos en cada ingreso. Esto ocurrió en el paso fronterizo La Quiaca Villazón. Las 3 tenían los panes de cocaína debajo de su ropa y llevaban también más de 700.000 pesos en efectivo. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de más de 6 kilos de cocaína que 3 mujeres de Bolivia intentaban ingresar a Argentina por el paso fronterizo de La Quiaca Villazón. Cuando se presentó la primera, los agentes notaron que la mujer estaba nerviosa. Tenía gestos tensos en su cara y respondía con monosílabos las preguntas habituales que realizan los guardias. Tras inspeccionar los bolsos con un escáner aduanero, notaron unos bultos extraños debajo de la ropa de la pasajera. Como observaron características similares en la vestimenta de la segunda pasajera, la agente de la aduana también le pidió que se quitara la prenda. La mujer llevaba otros 2 paquetes rectangulares. La tercera ciudadana boliviana se sometió a los mismos controles y descubrieron que tenía 2 paquetes más. Al realizar el narcotest, los agentes aduaneros confirmaron que se trataba de más de 67 kilos de cocaína, valuada en más de 35 millones de pesos. Mulas del aire. Los informes obtenidos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, dan cuenta que cada 2 días una o más personas son detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza portando sustancias ilícitas con intenciones de llevarlas a Europa u otros lugares del mundo. En este caso, los agentes de aduana realizaron un relevante operativo que llevó a la detención de estas 5 personas que aparentaban venir por separado, pero que gracias a la pericia de la seguridad del aeropuerto se descubrió que actuaban en conjunto. Al ir siendo perfilados por la policía, se descubrió que llevaban una sustancia escondida en cápsulas, no solo en su ropa, sino además en la suela de las zapatillas, las que dieron positivo para cocaína. Este descubrimiento además desencadenó una serie de allanamientos en barrios de la capital federal, donde se dio con talleres clandestinos equipados con elementos que facilitaban el acondicionamiento del calzado para poder esconder la droga. Además de los más de 4 kilos de la sustancia obtenidos en las detenciones, se secuestró dinero en efectivo, tarjetas y teléfonos celulares. Estas personas intentaban dirigirse hacia España, alegando ser turistas. Los casos de narcotráfico, utilizando la modalidad de mulas, son tantos que ya ha inspirado una película que se puede ver en internet. ¿De Troya o de droga? En Jujuy, este aparente juguete resultó no ser solamente un inocente caballito de madera. Los gendarmes fueron alertados por las imágenes observadas en el escáner y por la reacción del perro antinarcóticos de la fuerza al olfatear una encomienda. Se trataba de una entrega vigilada de este juguete que permitió la detención de los destinatarios en Buenos Aires. De esta manera, 2 personas extranjeras fueron detenidas en la capital federal luego de que la sustancia secuestrada fuera reemplazada por otra y se ordenara una entrega vigilada, donde una ciudadana de nacionalidad peruana y un ciudadano boliviano fueron quienes se presentaron a retirar el envío y luego quedaron detenidas. Traficante pero limpito. Un ciudadano estadounidense de 47 años fue aprehendido en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba llegar a la India con 4 kilos de cocaína ocultos en paquetes de jabones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya venía investigando a esta persona desde hace tiempo y la Fuerza Federal había sido alertada sobre el ingreso al país de esta persona, gracias al intercambio de información a través del proyecto de comunicaciones aeroportuarias ERCOP de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De esta forma, las autoridades tomaron conocimiento que dicho pasajero llegaría a suelo argentino con el objetivo de buscar la droga y luego trasladarla a otro país y que según ERCOP el destino final de la cocaína era India. Cuando este hombre se presentó ante los mostradores de la empresa aerocomercial Air France en la terminal A, el personal policial lo requisó y encontró en su equipaje de mano 24 cajas rectangulares de jabones cuyo contenido resultó ser un polvo blanquecino que dio positivo para clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento se secuestraron en total más de 4 kilos de esta droga y el estadounidense quedó bajo arresto a la espera de ser indagado.
Por interés baila el mono. Efectivos del Escuadrón 16 Clorinda, desplegados sobre la ruta nacional número 11, detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger manejadas por un hombre junto a una mujer, quienes venían de Paraguay hacia la capital argentina. Los funcionarios a cargo del operativo hallaron 2 cajas que estaban embaladas y poseían orificios, las cuales estaban ubicadas debajo del asiento del acompañante. En presencia de testigos, los gendarmes abrieron ambos elementos y descubrieron a 5 monos, 4 ejemplares de la especie mono capuchino y un mono miriquiná. Las especies halladas están protegidas por la ley nacional, por lo cual fueron entregadas a los especialistas de la Reserva Huaycolec, quien le brindaron asistencia y los cuidados necesarios para su recuperación. Está caro el combustible. Las fuerzas federales de Argentina descubrieron 28 ladrillos de cocaína dentro de un tanque de combustible. Los efectivos de la sección Seguridad Vial Totoras, dependiente del Escuadrón 46 Rosario Victoria, detuvieron la marcha de una camioneta que era conducida por un hombre boliviano proveniente de la ciudad de La Quiaca. Siguiendo con los controles de rutina, los funcionarios detectaron que algo no estaba bien en el tanque de combustible. Al retirarlo, los agentes de gendarmería descubrieron 28 paquetes rectangulares en su interior. Al efectuar la prueba de campo narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso total de más de 20 kilos. Mientras que en otro procedimiento, los uniformados inspeccionaron una combi proveniente de la provincia de Jujuy y que se dirigía a Buenos Aires. Al revisar el vehículo, la policía encontró debajo de los asientos de 2 pasajeros 6 paquetes que al realizarse el narcotest dieron positivos para cocaína, secuestrando así más de 6 kilos de la sustancia en cuestión. Pazzesco. Sí, claro que es muy loco, porque un ciudadano italiano fue detenido en Ezeiza con un cargamento de estupefacientes de lo más variado. La aduana de Argentina le secuestró más de 10.000 pastillas de éxtasis, una lámina con 500 dosis de LSD y una botella de 1,5 litros de ketamina líquida disimulada en una botella de champán. Todo este cóctel de drogas sintéticas, este pasajero con pasaporte italiano las intentó ingresar al país ocultas en el doble fondo de una valija. El hecho ocurrió en fecha cercana a la realización de varias fiestas electrónicas en Buenos Aires, por lo que los funcionarios de la aduana intensificaron los controles para la obtención y análisis de los perfiles de riesgo con el objetivo de resguardar la salud de la población. Según explicaron los agentes, el pasajero llegó a Ezeiza en un vuelo de Lufthansa procedente de Bruselas vía Frankfurt y que tenía pasaporte italiano. Cuando los agentes de la aduana controlaron la valija por el escáner, detectaron formas extrañas, similares a pastillas dentro del equipaje, y al abrirla encontraron las drogas. No iban a un incendio. En la provincia de Salta, estas 2 personas simulaban llevar encomiendas en una camioneta de bomberos voluntarios, pero en realidad transportaban más de 300 kilos de cocaína. Las fuerzas federales de Argentina inspeccionaron el rodado y al ver la caja detectaron 12 encomiendas que contenían 300 paquetes rectangulares con el estupefaciente. Al realizar el narcotest correspondiente, resultó ser cocaína, pero esto no es todo. Además, revisando el resto del vehículo, hallaron una pistola calibre 9 milímetros con 15 municiones, lista para disparar. Preparado, pero no para carreras. La aduana descubrió más de 60 kilos de marihuana ocultas en un automóvil en la frontera con Paraguay. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon una tentativa de contrabando de marihuana valuada en más de 150 millones de pesos en el puente internacional Posadas Encarnación. La droga estaba oculta en los componentes de un automóvil acondicionado para el contrabando que intentaba ingresar al país desde Paraguay. El conductor del rodado se notaba nervioso y evasivo en algunas preguntas de rutina. Al profundizar el control, detectaron un doble fondo en el baúl e irregularidades en el paragolpes, lo que indicaba que podía haber sido manipulado. Fue así que decidieron pasar el vehículo por el escáner y en esta prueba se detectaron inconsistencias en los mismos lugares. Inmediatamente procedieron a desarmar el baúl y los paragolpes, donde en efecto había 72 ladrillos de una sustancia que arrojó resultados positivos en narcotest de marihuana. La carga de cannabis sativa, que pesaba más de 60 kilos, tenía un valor estimado en unos 130 millones de pesos. Contrabando por deporte. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires, un hombre quiso ingresar indumentaria de reconocidas marcas, excediendo 14 veces la franquicia del régimen de equipaje, y fue descubierto por la aduana. Un ciudadano argentino que volvía de Perú traía la mercadería en su maleta y el personal técnico de la aduana lo descubrió con el escáner de valijas. En el cargamento traía consigo zapatillas, prendas y accesorios de reconocidas marcas. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, apostados en el aeropuerto internacional Ministro Pisterini en Ezeiza, detectaron que un hombre ingresaba al país con
con una enorme cantidad de prendas y zapatillas sin declarar en su valija. Había llegado a la Argentina en un vuelo proveniente de Lima, Perú. El pasajero, ciudadano argentino, se presentó en el puesto de la aduana y ante las preguntas habituales de control, alegó que solo llevaba algunos artículos que había comprado. Sin embargo, el personal técnico del organismo advirtió imágenes sospechosas al escanear su equipaje. Al abrirlo, los agentes de la aduana encontraron una exorbitante cantidad de artículos de primeras marcas de elevado valor. Dada la cantidad y variedad de los productos, se presume que la mercadería habría sido ingresada con fines comerciales y se procedió a decomisarla. De platino, pero no un disco. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pisterini, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el ingreso ilegal tanto de monedas como de lingotes de platino, otras monedas de colección y detectores de radiación. El proceso de control comenzó cuando los agentes del organismo realizaron las preguntas habituales a un ciudadano japonés que llegó al país desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Tengo unas monedas, manifestó inicialmente el pasajero. Sin embargo, al pasar su equipaje por el escáner, el personal de la aduana advirtió que la carga era mucho más abundante de lo que el hombre había precisado. En efecto, las imágenes reveladas por el método no intrusivo de control mostraron que transportaba una gran cantidad de pequeños bultos. El equipo profesional de verificación decidió pasar a una inspección exhaustiva de las valijas y encontró nada menos que 327 lingotes de platino, 18 monedas también de platino, 3 monedas doradas de colección de importante valor histórico y patrimonial y 5 detectores de radiación nuevos. Este cargamento significaba una transgresión al código aduanero, por lo que el personal del organismo secuestró la totalidad de la mercadería y le aplicó una multa superior a 300 millones de pesos. Algo huele mal. 2 ciudadanos bolivianos resultaron detenidos y hubo que desarmar el vehículo con herramientas, ya que agentes especializados de la Dirección General de Aduanas y AFIP, apostados en el paso fronterizo internacional La Quiaca Villazón, descubrieron más de 24 kilos de cocaína ocultos en el interior de un automóvil que ingresaba al país proveniente de Bolivia. El procedimiento comenzó cuando, ante la llegada del vehículo ocupado por 2 adultos de nacionalidad boliviana y 2 menores de edad, argentinos, los agentes aduaneros notaron un olor extraño en el interior del rodado, por lo que decidieron profundizar el control. Al pasar el escáner y ordenar a la perra antidrogas inspeccionar el automóvil, se confirmó la sospecha. Las sustancias prohibidas se hallaron detrás del tablero. Luego de un arduo trabajo de desarme, lograron hallar los estupefacientes, habiendo detectado estructuras de doble fondo entre el motor y el habitáculo del vehículo, en el sector superior del guardabarros y en los conductos del aire acondicionado, los cuales estaban contaminados con sustancias ocultas. Todos estos contrabandos que venimos viendo son posibles en muchos casos gracias a los perros entrenados para detectar sustancias, dinero y otras mercancías. Estos canes son entrenados desde cachorros y en este caso vemos cómo 9 futuros rastreadores de posibles contrabandos son entrenados para sumarse a las fuerzas que luchan contra el crimen organizado. Su preparación consiste en actividades lúdicas que fortalecen su motricidad y percepción de los espacios. Si aprenden esto ahora, más adelante van a poder estar en estas mismas condiciones sin perder su concentración en el olfato, explica una entrenadora. Los simpáticos cachorros son Buba, Pista, Otto, Xavi, Yana, Fiodor, Amparo, Andy y Lambo. 9 cachorros de la Dirección General de Aduanas, AFIP, 4 hembras y 5 machos que han comenzado sus actividades de entrenamiento. Tras la preparación de los perritos, todos labradores de 2 meses de edad, se espera que se conviertan en canes especializados en la detección de estupefacientes y o divisas, formando un binomio junto con un guía aduanero con quien vivirán. Las actividades que los cachorros realizan en esta primera etapa apuntan a prepararlos para las condiciones que formarán parte de su cotidianidad, cuando sean perros operativos. Así, los juegos que se les proponen ahora los acostumbran, por ejemplo, a superficies inestables, con diferentes texturas y a la presencia de luces y sombras. Cabe señalar que hay apenas 18 centros regionales de adiestramiento canino acreditados por la Organización Mundial de Aduanas en todo el mundo, y el de Buenos Aires es el único de habla hispana. Extraño elemento. Los contrabandistas usan todo el ingenio posible para lograr su cometido, camuflan los narcóticos y otros elementos y sustancias dentro de los más asombrosos objetos. En este caso, se trataba de una lanza metálica que fue rellenada con 10 kilos de cocaína. Los efectivos apostados en la ruta detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a la capital federal. Al inspeccionar la bodega del colectivo, el perro detector de narcóticos marcó la posible presencia de estupefaciente sobre una lanza de remolque, que al ser inspeccionada por los funcionarios poseía un peso excesivo. Ante esa situación, la gendarmería utilizó una amoladora para cortar el elemento metálico y detectaron que contenía una sustancia pastosa. Mediante la prueba de campo de narcotest, los uniformados pudieron constatar que se trataba de cocaína con un peso total de más de 10 kilos. Otro tipo de emergencia.
Hace un rato te mostrábamos cómo utilizaban un vehículo de bomberos para traficar drogas y en este caso similar se trataba de una ambulancia. En una unidad de traslado y de alta complejidad viajaban 2 trabajadores y una supuesta paciente que se dirigían desde Salta hacia Buenos Aires. Luego de respuestas incongruentes, notaron que la mujer, supuestamente en estado de salud grave, a simple vista poseía suero, pero el mismo no estaba colocado. Los tornillos removidos debajo de la camilla dieron con el hallazgo de un doble fondo que contenía paquetes con la cocaína. También hallaron ladrillos dentro de los bolsos de los ocupantes y en el interior de un mueble. Se contabilizaron un total de 129 paquetes que, al ser sometidos a la prueba de campo Narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso de 134 kilos y 229 gramos, lo que hizo que las 3 personas, los falsos médicos y la falsa paciente, quedaran detenidos. Contrabando tecno. Ya dijimos que cualquier producto puede ser un objeto de contrabando y sobre todo si se trata de tecnología. Un padre y su hija intentaron ingresar artículos tecnológicos escondidos en un auto que estaba acondicionado para el contrabando. Ambos ciudadanos brasileros intentaron ingresar a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves en la ciudad de Puerto Iguazú. Los agentes descubrieron la mercadería escondida en los laterales del baúl, en los zócalos traseros y en los respaldos gracias al camión escáner de la aduana. Durante las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierto nerviosismo en el conductor y en su hija. Si bien los ciudadanos brasileros aseguraron que no tenían nada para declarar, los agentes del organismo sospechaban que no les decían la verdad. Creían que podrían estar escondiendo algo en su rodado, ya que este tipo de vehículo suele ser acondicionado y utilizado para el contrabando. Cuando inspeccionaron los lugares indicados por el escáner, encontraron 165 artículos tecnológicos que intentaban ingresar al país de contrabando. Había 25 teléfonos celulares de varias marcas y modelos, 56 unidades de red óptica, 26 unidades de routers y 58 accesorios como módulos de teléfonos celulares y tarjetas de memoria. La carga, valuada en más de 2 millones de pesos, fue secuestrada por el personal de aduana y se le aplicó una también millonaria multa a los frustrados contrabandistas. Contrabando ponzoñoso. Ya vimos en varios de nuestros videos cómo los animales son víctimas del contrabando: pájaros, gecos o, como en este caso, serpientes, arañas y hasta un 100 pies. Personal de gendarmería en la provincia de Corrientes hallaron a dichas especies cuando inspeccionaron la bodega de un colectivo de larga distancia que provenía de Misiones y se dirigía a Buenos Aires. Al momento de la inspección en el sector de la bodega, los funcionarios detectaron animales vivos dentro de 2 valijas. Se trataba de 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un 100 pies. Ante esta situación, los gendarmes lograron identificar al pasajero, propietario del equipaje, quien por orden de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé y la Oficina de Flora y Fauna fue detenido. ¿Qué tenía el bidón? Hace unos meses, un informe de la ONU encendió las alarmas ante el avance de distintas drogas en el mundo, entre las que se encuentra la ketamina y el fentanilo como las más preocupantes. En este caso, agentes especializados de la aduana secuestraron 30 litros de ketamina en el paso fronterizo Posadas Encarnación. La droga incautada tenía un valor superior a los 10 millones de pesos. Todo comenzó cuando un automóvil ocupado por 4 ciudadanos paraguayos intentaba atravesar la frontera y seguir viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Cuando el personal de la aduana les consultó acerca de los 2 grandes bidones que llevaban en el baúl, las inconsistentes respuestas llamaron la atención, por lo que se procedió a analizar la sustancia, que dio positivo para ketamina y fentanilo, dando detención a estas personas. Marca registrada. En la frontera con Paraguay, la aduana detuvo otro contrabando de cocaína con el logo de un delfín. El procedimiento comenzó cuando, llegando la noche, un vehículo de dominio paraguayo se presentó en la frontera con intenciones de ingresar a la Argentina. Cuando los agentes aduaneros allí presentes le realizaron las preguntas de rigor al conductor, lo notaron nervioso y evasivo. Incluso se contradijo respecto del destino de su viaje. En ese marco, los agentes de la aduana derivaron el rodado a una revisión donde notaron irregularidades en el tanque de combustible. Así, la camioneta fue pasada por el escáner, que ratificó que el sector del baúl del vehículo, en donde estaba ubicado el tanque, arrojaba imágenes no habituales. Al desarmarlo, se descubrió que estaba lleno de bultos rectangulares envueltos en cinta amarilla. En su interior contenían una sustancia pulverulenta blanca que, sometida a test de campo, arrojó resultado positivo para cocaína. Además, se descubrió el detalle que cada pan de droga llevaba el logo de un delfín estampado en bajo relieve, por lo cual se cree que la cocaína podría provenir de un cártel vinculado con el denominado Patrón del Norte, dado que la aduana ha detectado cargas con esta característica en más de una oportunidad. Apresto extraño. Una mujer fue detenida cuando el personal de la aduana revisó la ropa de su valija y, al realizar la prueba de reactivo Narcotest, le dio como resultado que se trataba de cocaína líquida. La persona
persona transportaba casi 10 kilos de droga impregnados en 36 prendas de ropa. La mujer, que además poseía antecedentes penales, viajaba a Lisboa, previa escala en París, y llevaba también 250.000 pesos en efectivo y ningún euro, algo que llamó la atención de los efectivos de la aduana, que rápidamente procedieron a perfilarla como sospechosa. Rueda y rueda. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de neumáticos que estaban escondidos uno dentro de otros. El operativo fue durante un control en la Ruta 12 en el sentido Entre Ríos-Buenos Aires. En total se secuestraron 528 cubiertas de origen y procedencia extranjera, valuadas en más de 41 millones de pesos. El descubrimiento ocurrió cuando un camión de gran porte llegó al puesto de control y los agentes aduaneros, junto a Gendarmería Nacional, comenzaron la inspección de la carga. Durante las preguntas habituales al conductor, notaron que el hombre no contestaba con mucha precisión. Ese fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Luego pidieron la documentación correspondiente y prosiguieron a inspeccionar los neumáticos de distintos tamaños y modelos. Cuando realizaron la fiscalización de la mercadería, notaron que las cubiertas tenían un poco más de volumen que lo habitual. También les llamó la atención el peso. Teniendo en cuenta su intuición y los parámetros técnicos de seguridad desarrollados por el organismo, los agentes descubrieron que había cubiertas dentro de otras. Se utilizó un neumático para contener 2, 3 y hasta 4. Tráfico cultural. La Dirección General de Aduanas detectó un valioso bien cultural de un envío proveniente de Estados Unidos. Se trataba de un libro con litografías del siglo XIX con la firma original de Nikola Tesla. Su valor declarado había sido de solo $100. Sin embargo, una investigación constató que había sido subastado por la Galería Christie's por un valor más de 50 veces mayor. La mercadería fue incautada ya que no es admitida por el régimen de Courier y requiere la intervención de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales. Varios teras de contrabando. Los agentes especializados de aduanas evitaron el ingreso ilegal de 5.000 pendrives que ciudadanos paraguayos intentaron ingresar a la Argentina en un vehículo acondicionado para el contrabando. Los agentes identificaron sectores del rodado que no lucían de manera habitual y se notaba que habían sido modificados. También notaron que no tenía airbag, cuyo detalle fue elemental para confirmar sus sospechas, dado que suelen usar ese espacio para ocultar la mercadería. Cuando abrieron las partes del vehículo, se descubrió que intentaban ingresar de contrabando 5.000 pendrives de 4 GB cada uno. Dado que la maniobra significa una transgresión al artículo 947 del Código Aduanero, los agentes secuestraron toda la mercadería valuada en 800.000 pesos y la multa llegaría a los 8 millones de pesos. Es pecado. Un descubrimiento en Córdoba durante un control a encomiendas procedentes del norte argentino dejaron sorprendidos a los agentes. Intentaban ingresar al país más de 300 Biblias que procedían de China y que por supuesto no tenían los avales de ingreso legítimo al país. La maniobra es una transgresión al artículo 987 del Código Aduanero y el valor de la mercadería de origen extranjero secuestrada fue de casi $30.000. Los libros carecían de la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio nacional. En ese marco se presume que la mercadería ingresó al país de forma irregular. Llegaron a su techo. En la provincia de Salta, gendarmes del Escuadrón 54, con apoyo del personal de la Sección de Investigaciones Antidrogas, Aguaray, procedieron al control físico y documentológico de un vehículo Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34 con la asistencia de un CAN, detector de narcóticos, el cual marcó la presencia de estupefacientes en el interior del automóvil en el sector del techo. Utilizando un escáner portátil, las autoridades encontraron una estructura metálica no acorde con la carrocería y tras retirar la misma, detectaron en el interior 67 paquetes rectangulares envueltos en nylon. Con apoyo del personal de criminalística y estudios forenses, se realizó prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de más de 64 kilos. Salieron de compras nomás. La Gendarmería Nacional detectó 19 kilos de cocaína junto a 80 kilos de hojas de coca al detener un micro que realizaba un tour de compras. Todo sucedió cuando los efectivos federales procedieron a controlar un transporte de pasajeros tipo tour de compras procedente de la ciudad salteña de Orán, que tenía como destino final el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, los uniformados llevaron a cabo el registro del rodado, detectando bultos con mercadería del rubro tienda, dentro de los cuales se ocultaban 18 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes, los cuales contenían una sustancia blancuzca y con el logo del delfín como vimos en otros casos. Ante este hecho, los funcionarios procedieron a trasladar el vehículo para efectuar un control más profundo y al realizar el correspondiente narcotest dio positivo para cocaína, secuestrando así más de 19 kilos de la droga y 80 kilos de hojas de coca en estado natural, llevando a la detención de 2 mujeres de nacionalidad boliviana. Y para ponerle un cierre a todos estos hechos desopilantes, mírate esto. Un joven se disfrazó de Pikachu para recibir a su hermana en Ezeiza y lo echaron del aeropuerto.
apareció en la terminal de arribos internacionales un joven vestido del icónico personaje de Pokémon y la seguridad lo escoltó afuera. Todo esto era debido a que la hermana de quien estaba en este rol volvía de un largo viaje y como es fanática de la serie, la familia tomó la decisión de sorprenderla recibiéndola de esta manera. Sin embargo, todo salió mal para Pikachu. La seguridad del aeropuerto se acercó a él y le pidió que se retirara de la terminal. Después de tratar de convencerlos, quien estaba disfrazado procedió a salir escoltado por la seguridad.